Hola, eh, vamos a trabajar sobre el círculo trigonométrico. Eh, Nos preguntamos, ¿qué es el círculo trigonométrico? Bueno, pues el círculo trigonométrico es una representación gráfica de las razones trigonométricas, pero vamos a ver esto con un poco más de detalle. El círculo trigonométrico, como digo, es una representación gráfica de las razones trigonométricas. Aquí estamos viendo el círculo trigonométrico representando a las funciones seno y coseno. En este caso, la función seno corresponde a la distancia o la longitud que hay de este segmento y es la función coseno, la de este coseno, la de este segmento. Aquí lo interesante es observen los valores que van tomando conforme yo voy cambiando el ángulo. Aquí podemos ver los ángulos, ¿sí? Entonces, el círculo trigonométrico nos va a ser de utilidad para poder conocer los valores de las razones trigonométricas con diferentes ángulos. Aquí estoy trabajando con la función seno y coseno, ¿ok? Para todos los ángulos desde 0 hasta 360 grados. Como pueden ver, los tengo expresados en grados y en radianes. Llegados los 360 grados, empieza de nuevo. El círculo trigonométrico, lo mismo nos sirve para otras razones como son la tangente, la cotangente, igual nos proporciona los valores, la secante y la cosecante. Hay que entender algo muy importante. Una representación gráfica no es, en este caso, la razón trigonométrica, pero sí nos permite darnos una idea de lo que representa. Aquí, por ejemplo, la cosecante, pues es la distancia o la longitud que hay del origen a esta tangente, que es perpendicular al eje de las y. Bueno, esto es una introducción muy breve de lo que es un círculo trigonométrico. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser entender, conocer los detalles de un círculo trigonométrico. Para ello, tenemos que empezar hablando de los triángulos semejantes. ¿Qué son los triángulos semejantes? Bueno, los triángulos semejantes son triángulos que como característica es que tienen sus tres ángulos iguales. Y si tienen sus tres ángulos iguales, sus lados también tienen que ser proporcionales. Así entonces tenemos tres triángulos aquí que son semejantes. Y observen ustedes que yo puedo mover estos triángulos y vamos, los puedo poner uno dentro del otro porque son semejantes. Y entonces este lado es proporcional a este y este es proporcional a este. Pero de igual manera, los lados, cada uno de los lados de un triángulo, en este caso, este lado sería proporcional, sería la razón de este lado con este lado, sería proporcional a la razón de este lado con este lado, o con este lado y este lado. De hecho, esta es la base y el origen de las
razones trigonométricas. Vamos a ver esto un poquito más a fondo. Aquí tenemos otra vez los triángulos semejantes. ¿Cuáles van a ser las condiciones para que hablemos de que estos triángulos son semejantes? Fíjense, en este caso el ángulo A es igual. Estos tres triángulos tienen este ángulo A igual. Y este ángulo es recto. Entonces, si este ángulo y este ángulo son iguales a este ángulo y este ángulo, y a este ángulo y este ángulo, entonces los tres ángulos de los tres triángulos son iguales. Y entonces son triángulos semejantes. Y entonces vamos a ver las 6 razones trigonométricas. Hablemos del seno de A. Hay que tomar en consideración que si yo tomara este extremo, entonces estaríamos hablando de las razones para este lado y entonces tendríamos que hacer los ajustes correspondientes. Vamos a ver, por ejemplo, el lado n, lo que mide el lado n con relación al lado O va a ser proporcional al lado Q con relación al lado R, o del lado T con referencia al lado U. Y aquí lo tenemos expresado. Para el seno de A, la razón de n sobre O va a ser igual a Q sobre R o igual a T sobre DU, formándose así la proporción. Para el coseno de A sería, observen esto, el seno de A es el cateto opuesto entre la hipotenusa, n sobre O, para cualquiera de los tres. El coseno de A va a ser el cateto adyacente, que en este caso es P, con relación a la hipotenusa, que es el segmento O. La tangente va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es n sobre dp, o q sobre ds, o t sobre db. La cosecante. La cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto, es O entre n o r sobre q o u sobre dt. La secante se refiere a la razón que da la hipotenusa entre el cateto adyacente, es decir, O entre P, R entre S o U sobre dB. Y finalmente la cotangente, que va a ser el cateto adyacente entre el cateto opuesto, o sea, P entre N, S entre Q, B entre T. Todas estas funciones para el ángulo A. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, aquí volvemos a tener nuestros triángulos semejantes y podemos ver que aquí se les asignaron valores a los lados correspondientes de cada uno de los lados de estos triángulos. Los tres triángulos tienen un ángulo de 31 grados. Y vamos a trabajar la función seno. Vamos a ver que el seno de 31 grados va a ser de 0.52 aproximadamente. Y eso lo vamos a verificar si hacemos las divisiones de 7.8 entre 15.1 o entre 1.8 y 3.5 o entre 4.8 y 9.3. Vamos en todas estas operaciones a obtener el mismo resultado aproximado, 0.52. Eso lo podemos verificar en la calculadora. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Tenemos 6 razones trigonométricas. Y esas razones trigonométricas son para todos y cada uno de los
ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Así tenemos, vamos a hablar de las razones trigonométricas para el ángulo A. Para el ángulo C serían equivalentes, solamente habría que considerar que el cateto opuesto del ángulo C es el adyacente del ángulo A y el cateto adyacente del ángulo C es el opuesto del ángulo A. Tomando eso en consideración, vamos entonces a ver que la razón seno de A se refiere al cateto opuesto entre la hipotenusa. La razón coseno va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. La razón tangente se dice que es la razón del seno entre el coseno, pero lo que es lo mismo que esta operación entre esta, lo que nos lleva a que la tangente de A va a ser el cateto opuesto de A entre el cateto adyacente. Para la secante va a ser la hipotenusa entre el cateto adyacente y la cosecante va a ser la hipotenusa entre el cateto opuesto. La cotangente podemos ver que es inversa de la tangente, es decir, va a ser el coseno entre el seno, o lo que es lo mismo, el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Observemos también que la función seno es inversa de la función cosecante y la razón coseno es inversa de la razón secante. Pueden observar que a veces hablo de la función y a veces de la razón. En realidad me estoy confundiendo o equivocando porque la función también hay una función seno, una función coseno. Pero en este momento estamos hablando específicamente de las razones. Sigamos avanzando en nuestro tema. Ahora nos interesa hablar del plano cartesiano y cómo representamos un punto en este plano cartesiano. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En un plano cartesiano estamos relacionando dos valores, los que pertenecen a un valor X y los que pertenecen a un valor Y. Así entonces, cada punto representa dos valores, X y Y. Esto lo vamos a ver o se ve cuando se estudian funciones. Pero en el caso del círculo trigonométrico vamos a ver que nos es muy importante porque nos interesa conocer ciertas distancias. Aquí, por ejemplo, si hablo del punto A, que es este, me dice que X vale 2.5 y entonces nosotros podemos trazar acá 2.5 tiene el valor de X para A. Pero dice que también tiene ese 1.5. Si yo observo para acá, veo que también vale 1.5. Entonces, la distancia sobre el eje X para el punto A es de 2.5 y para el eje Y es de 1.5. Tomamos otro punto, el punto G. Este es el punto G. Este punto G vemos que está para X, entre 1.5 y 2. En este caso es 1.71555. O sea, es un número muy a la mitad entre 1.7 y 1.8. Eso lo podríamos ver si usáramos reglas. Pero bueno, aquí estamos viendo una graficación por computadora. Para Y, el valor de G sería 1.02, o sea, un poquito arriba de 1.
Otro punto, el punto H. El punto H lo tenemos acá. Vamos a ver que aquí se habla de un menos 2. Los valores del eje X o eje de las abscisas, para la derecha se considera positivo y para la izquierda se considera negativo. Para el eje Y o de las ordenadas, hacia arriba se considera positivo y hacia abajo se considera negativo. Así el punto H va a marcar en menos 2. Observen aquí importante, está dividido nuestro eje, es 1 y 2. Y entonces el punto intermedio es 1.5 o 0.5. Es 1 y 2 unidades para el eje de las X y son negativas porque se van hacia el lado izquierdo. Si fueran hacia arriba serían positivas. En este caso es 1.5 para Y, 1 y 1.5. Tomamos otro punto, el punto I, que es este. Ambos lados se van hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, para el eje X va a valer menos 2 y para el eje Y va a valer también menos 2. Finalmente, el punto J. Vamos a ver que va a ser para el eje X 1.5 y para el eje Y también 1.5. Obviamente, como en el caso de las X se va por el lado derecho, es 1.5 positivo y en el lado de las Y es 1.5 pero negativo porque es hacia abajo. De esta manera estamos hablando de ciertas longitudes en el eje X y en el eje Y. Todo esto normalmente es estudiado en la secundaria, por lo que nosotros esperamos que el estudiante de preparatoria esto ya lo conozca y esto le sirva de repaso. Bueno, vamos ahora a entrar un poco más de llano a nuestro círculo trigonométrico. Aquí vamos a hablar de un círculo que está trazado en el plano cartesiano, pero que tiene una característica muy importante. El radio vale una unidad. Cuando hablamos de una unidad, hablamos, podría ser de un metro, de un centímetro, un pie o cualquier otra unidad que queramos manejar. Pero para este caso, para hablar de nuestro círculo trigonométrico, vamos a trabajar con círculos unitarios. En este caso vamos a ver las razones seno y coseno sobre el círculo unitario y vamos a hablar entonces ahora ya de un círculo trigonométrico para las razones seno y coseno. Nosotros estamos viendo aquí el seno de A. El seno de A sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero vean que el cateto opuesto corresponde al valor Y de este punto. Y el cateto adyacente corresponde al valor X de este punto. Entonces, si la función seno es el cateto opuesto al valor de Y entre la hipotenusa, que en este caso es un radio, pero además este radio tiene un valor de 1, entonces el valor de Y en un círculo unitario corresponde al valor del seno de A. Es decir, si yo midiera de aquí a acá, nosotros obtenemos el valor del seno para este caso, para este ángulo A. Ahora, para el caso de la razón coseno,
pasa exactamente lo mismo. Aquí vamos a tomar el valor de x dividido entre 1, que es el radio, nos da x. La distancia de aquí a acá va a ser el valor del coseno para este ángulo. Si nos pasamos al siguiente cuadrante, vamos a poder observar la función seno, ahora de este lado, y la función coseno, con la variante de que como el coseno se está viniendo hacia el lado izquierdo, ahora ya no vale x, sino menos x. En tanto que el seno sigue valiendo exactamente lo mismo, o más bien sigue siendo un valor positivo. Así entonces el seno de a para un ángulo en este lado, en este cuadrante, que viene de aquí a acá, ahora va a valer y. Y el coseno va a valer menos x. Aquí vamos a poner una cosa muy en claro. Estamos midiendo el ángulo de aquí hasta acá, no, que es equivalente al ángulo de aquí a acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver estas funciones seno y coseno en el tercer cuadrante. Ahora lo que está pasando es que el seno de a está tomando el valor de menos y el coseno de a está tomando el valor de menos x. ¿De acuerdo? Menos y menos x. Y ese es el valor que va a tomar el ángulo que viene de aquí hasta acá. O bien sería el equivalente al ángulo que se forma en este lado. Para el cuarto cuadrante, el seno de a va a ser menos y el coseno de a va a ser x, porque ahora está en el lado derecho. Menos y porque está yéndose hacia abajo. Normalmente cuando hablamos de lecturas de segmentos, cuando leemos el segmento del origen a la derecha, es un valor positivo, del origen hacia la izquierda es un valor negativo. Si es del origen hacia arriba, es positivo, del origen hacia abajo es negativo. De igual manera, si yo leo un segmento de izquierda a derecha, va a ser positivo, o de derecha a izquierda va a ser negativo. Verticalmente, vamos a hablar que va a ser positivo si es de abajo hacia arriba, y negativo si es de arriba hacia abajo. Pero bueno, aquí estamos viendo entonces cómo se esquematizan en un círculo unitario las funciones seno y coseno, y porque esto es un círculo trigonométrico para las funciones seno y coseno. Ahora, sigamos avanzando. Veamos las funciones tangente y luego la razón cotangente. Miren, estamos viendo aquí un video. La ventaja que tiene un video es que podemos pausar este video y revisar con cuidado toda la información que aparece en la pantalla, poniendo pausa. Aquí en tanto yo voy explicando de manera somera, no detallada, todas y cada una de las razones trigonométricas, pero ustedes lo pueden ver con más detalle ya digamos que en su computadora, deteniendo, pausando el video. Aquí estamos esquematizando la razón tangente. La tangente va a ser la distancia que se va generando
de la prolongación del radio unitario hasta una tangente perpendicular al eje de las X. La distancia que se va generando de aquí a acá va a ser el valor de la tangente. Conforme yo vaya girando este punto en el sentido de las hacia la izquierda, van a ser valores positivos, hacia el lado contrario van a ser valores negativos. Entonces aquí podemos ver el valor de la tangente, cómo se arma y aquí está su justificación o su demostración matemática o algebraica. Para la misma razón tangente, pero en el segundo cuadrante va a ser la longitud o la longitud de este segmento que se va formando en la medida que van cambiando el ángulo. En este caso, el ángulo de aquí a acá. Conforme se vaya abriendo, esto se va a ir cerrando. Y todo esto está haciendo en un círculo unitario. Ahora veamos la tangente para el tercer cuadrante. Va a ser esta longitud. ¿Sí? Conforme vaya cambiando este ángulo, va a ir cambiando. Esta longitud se forma, recordemos, la prolongación del radio unitario hasta el cruce con una recta tangente perpendicular al eje de las X. Aquí estoy yo poniendo una proyección en el lado opuesto porque esto es lo que está programado en, digamos, en las páginas de GeoGebra que yo les proporciono aquí para que ustedes puedan ejercitar los valores, cómo funciona un círculo trigonométrico. Aquí vamos a ver la función tangente, pero ahora sí en el cuarto cuadrante. Va a ser la longitud de aquí para acá. Hay otras cosas muy importantes, como se van dando las razones. Por ejemplo, para la tangente A en el cuarto cuadrante, que es digamos el cateto o el segmento menos CB, que es de aquí a acá, porque es el cateto opuesto entre AC, que es el cateto adyacente. Entonces el valor negativo entre el valor positivo nos va a dar un valor negativo. Así entonces tenemos el valor tangente. Vamos a revisar los valores de las funciones cotangente. Aquí tenemos la cotangente. Otra vez, en este caso la cotangente va a ser la distancia de un segmento que une, observamos, sobre una recta tangente perpendicular al eje de las Y y que corte una prolongación del radio hasta esa tangente, nos va a dar un segmento de una determinada longitud dependiendo de este ángulo. Conforme se abra, esta longitud va a cambiar hacia acá o hacia acá. Se va a hacer más grande o más chica. Esto sería en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante vamos a ver que crece hacia el lado izquierdo y los valores de la cotangente
para el segundo cuadrante van a ser negativos. Exactamente igual que como pasa con la tangente. Para este cuadrante son negativos. Ahora veamos la razón cotangente para el tercer y cuarto cuadrante. Aquí tenemos la razón cotangente para el tercer cuadrante, cuya distancia y valor es la misma que la de este lado. Y aquí tenemos la demostración geométrica, algebraica o analítica. Observar que en este caso el valor de la cotangente es positivo. Entonces la cotangente va a ser positiva en este cuadrante y en este cuadrante, es decir, los ángulos que están dentro de este campo y los ángulos que llegan hasta este campo o a este cuadrante. Aquí tenemos otra vez la función cotangente, pero en el cuarto cuadrante, que va a ser la longitud de este segmento, el segmento NO, que se genera, como vimos, por el cruce de la prolongación del radio con una tangente que es perpendicular al eje de las Y. ¿Sí? Ahora, la razón cosecante. La razón cosecante va a ser vamos a verla en el primer cuadrante. La razón cosecante va a ser la longitud que hay de este punto a este punto. Y si observamos, esta es la cotangente. Entonces, donde cruza una recta perpendicular al eje de las Y con la prolongación de un radio y que corta a esa misma prolongación, y es justamente donde se une con la distancia de la cotangente. La longitud de esta línea va a ser el valor de la cosecante, y eso se calcula en un círculo unitario. Aquí tenemos nosotros la demostración analítica. Para el segundo cuadrante vemos que aquí está otra vez nuestra cosecante, que es la distancia de este, que sería la hipotenusa de este triángulo. Y aquí vemos por qué es este valor. ¿Sí? Vamos a revisar rápidamente una de estas demostraciones. La cosecante de A. Aquí aclaro que es para el triángulo ACB. Es este triángulo ACB. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque este vértice también corresponde al triángulo ALM. Y entonces no es lo mismo la cosecante para este ángulo o para este ángulo de aquí hasta acá que para solamente este ángulo. Decimos el lado AB, que en este caso sería la hipotenusa, entre el lado CB, que en este caso es el cateto opuesto. La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Pero como estos son triángulos semejantes, porque estos ángulos, el CAB y el ángulo AML, son son alternos internos, entonces estos triángulos son semejantes, porque también este es un ángulo recto. Entonces, AB sobre CB el valor va a ser igual a AM
que es la hipotenusa de este ángulo, entre AL, que es el lado opuesto del ángulo M, que es igual al ángulo A, al ángulo A para el triángulo ACB. El lado AM tiene esta longitud y el lado AL pues es un radio y vale 1. Entonces nos queda AM entre 1 es igual a AM. Así entonces, por eso esta distancia corresponde a la cosecante de este ángulo A, o que correspondería a este ángulo exterior. ¿Sí? Vamos a pasar a los otros cuadrantes. El tercer cuadrante, el valor va a ser de aquí a acá. Y observen una cosa, si yo tomo el valor de aquí a acá, va a valer lo mismo, pero tenemos que darle el valor negativo. Ahora, vamos a hablar del cuarto cuadrante. Aquí tenemos el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante vamos a tener igual, este es nuestro valor de la cosecante. Y su lado opuesto pues va a ser esta, y su valor va a ser también negativo. Así entonces, para la cosecante, en los cuadrantes inferiores, sus valores van a ser negativos, y en la parte superior van a ser positivos. ¿Cuál es la razón? En este caso, estos segmentos siempre toman el valor positivo, pero en el caso de lo que es el cateto opuesto, en los dos casos es positivo y en los de abajo, en los dos casos es negativo. Ahora vamos a pasar a la secante. Aquí en la secante vamos a ver que ahora lo que se va a tomar como distancia va a ser la prolongación que hay, o la distancia que hay de la prolongación del radio que cruza a una tangente perpendicular al eje X. Esta tangente, donde cruza esta tangente con esta prolongación, genera un segmento. Este segmento, la longitud de este segmento es la tangente y la longitud de este segmento es la secante. Y aquí demostramos el cómo se origina y por qué estos dos triángulos son semejantes. Veamos el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante estaría de esta manera. El valor de mi secante va del origen hasta el cruce con una perpendicular al eje de las 10, pero del lado izquierdo, en tanto que este es el valor de la tangente. Y aquí está toda la demostración algebraica o analítica. Veamos los siguientes. Ahora es el tercer cuadrante. Otra vez la secante va en este sentido. La tangente, lo que mida. Y para el cuarto cuadrante, aquí tenemos el valor de nuestra secante y el valor de nuestra tangente. Entonces observen esto. Aquí el coseno, que va a ser el cateto, va a ser el cateto adyacente,
siempre va a estar, en estos dos cuadrantes va a estar del lado derecho, en tanto que la secante o la línea la hipotenusa va a ser positiva. Entonces estos dos lados van a ser positivos, en tanto que estos otros dos lados van a ser negativos para los valores de la secante. Aquí siempre vamos a ver nuestra explicación analítica. Bueno, en base a esto, ahora vamos a regresarnos a las páginas que vimos en un principio. Ahora podemos volver a ver lo que ya vimos anteriormente. Aquí vemos esquematizados el ángulo. Este ángulo corresponde a más o menos 32.8 grados. Para 32.8 grados, su seno es de 0.54 y su coseno es de 0.84. Es decir, de aquí a aquí, la distancia son aproximadamente 0.54 de una unidad. Y de aquí a acá son un poquito más de 0.8. ¿Sí? Eso es lo que mide el coseno y eso es lo que mide el seno. Pero este valor aplica para cualquier triángulo semejante que tenga el mismo ángulo, que también sea un triángulo rectángulo, que se puede extender más para acá. ¿Sí? Y la razón que dé para el seno el cateto opuesto, es decir, este lado entre esta longitud, nos va a dar el mismo valor del seno. Y lo mismo pasa para el coseno. Observemos aquí, por ejemplo, cómo van cambiando los valores. Conforme yo vaya cambiando el ángulo, van cambiando los valores del seno y del coseno. Cuando cambiemos de cuadrante, los valores observen cómo se va dando el ángulo. Los valores del seno en este caso siguen siendo positivos porque está hacia arriba, y los valores del coseno ya son negativos porque jalan hacia el lado izquierdo. Si seguimos avanzando, vamos a ver que ahora nuestros valores son para el seno negativos, pues van hacia abajo, para el coseno negativos también. El ángulo viene de aquí hasta acá. Y podemos seguir avanzando hasta el cuarto cuadrante, y aquí vemos como ahora nuestro seno es negativo porque es hacia abajo y nuestro coseno es positivo porque va hacia la derecha. Y ese es el ángulo que es más o menos 319 grados, o en radianes 5.57 radianes. ¿Sí? Al momento que yo llegue a 360 grados, se vuelve a iniciar todo. Otra vez volvemos a empezar con 30. Yo puedo hablar de ángulos de más de 360 grados, pero implica que se completaron primero 360 grados y después se suma el diferencial. Por ejemplo, 360 grados más 90 serían 450 grados, pero va a ser lo mismo que 90 grados y van a ser los mismos senos y cosenos que para 90 grados. Y podemos darle todas las vueltas que queramos y vamos a seguir sumando ángulos. Podrían ser ángulos de más de 100, de 500, de 1000 y un número infinito de valores para los ángulos, pero se van a estar repitiendo cada vez que pasen por múltiplos de 360 grados o de 2pi. Este es el caso de un círculo trigonométrico para seno y coseno. Retomamos la de tangente. Ahora sí podemos ver cómo va cambiando el valor de la tangente y de la cotangente. Observamos aquí, este es un ángulo en el primer cuadrante.
Cuando pasamos al segundo cuadrante, es decir, a más de 90 grados, los ángulos, los valores para la cotangente, aquí ya son negativos. Y para la tangente también son negativos. Avanzando, entramos al tercer cuadrante. Vamos a ver, es un ángulo de más de 180 grados, en este caso 216 grados. Ahora la tangente tiene un valor positivo y la cotangente tiene un valor también positivo. Y finalmente, entrando al cuarto cuadrante, donde tenemos ángulos de más de 270 grados, aquí son 303 grados, el valor de la tangente va a ser de menos 1.5, en este caso va hacia abajo, y de menos 0.6 va hacia la izquierda. Entonces, así no tenemos los valores de la tangente y de la cotangente. Ahora veamos en forma individual a la secante y a la cosecante. Aquí yo quiero que veamos algo muy importante. Los valores de la secante para estos dos lados van a ser positivos y para el lado izquierdo van a ser negativos. Ya lo vimos en la explicación previa y vamos a ver cómo el valor mínimo que tiene una secante es de 1 y de ahí empieza a aumentar, ¿sí? Observen cómo va aumentando la longitud conforme nos vamos acercando a 90 grados. Cuando llegamos a 90 grados nos da un valor infinito. Aquí es un número muy grande, no me marca infinito, pero porque en este caso la aplicación no registra valores mayores a este, pero en realidad son valores mayores a este. O sea, nunca va a tocar esta recta a la tangente o a esta perpendicular. Con poquito que yo la mueva, ya me da valores. En este caso, de este lado van a ser positivos. Cuando yo paso para el otro cuadrante, observen aquí se hace un ajuste en la aplicación. Aunque va aumentando el ángulo, nosotros no estamos teniendo la proyección del lado izquierdo, la estamos teniendo del lado derecho. Pero vamos a tomar el valor negativo porque estamos en el segundo cuadrante. Pero la longitud o el valor de la secante va a ser de este punto a donde cruza con esta. Y aquí lo vamos registrando. Si entramos al tercer cuadrante, pasa exactamente lo mismo. Sigue siendo un valor negativo, aunque aquí aparezca positivo, y su valor corresponde a la longitud de este punto al cruce con esta recta perpendicular al eje de las X. Cuando entramos al cuarto cuadrante, ahora sí, son positivos, el ángulo corre de aquí hasta este extremo y este es nuestro valor de la secante y va a ser un valor positivo puesto que está en el cuarto cuadrante. Avanzamos y vamos a volver a iniciar otra vez los mismos valores. En este caso 59 grados. Pero si le sumamos 360, pues serían 360 más 59. Y ese sería también el ángulo de acá, que es el mismo del 59. O dos vueltas, 2 veces 360 más 59. Y así de manera infinita. Ahora, para la cosecante corresponde a la distancia que hay del origen ahora una recta perpendicular al eje de las Y. Ahora aquí los valores van a ser positivos en los cuadrantes 1 y 2 y negativos en el cuadrante 3 y 4. Entonces vamos viendo cómo aquí va disminuyendo el valor hasta 1 y va aumentando hasta que se vuelve otra vez infinito para una recta que sería prácticamente sería paralela. En el lado
del primer cuadrante pasa exactamente lo mismo. Para un ángulo de 0 grados sería infinito, o sea, no estaría definido, y de ahí en adelante. Para el cuadrante 3, vemos que los valores serían negativos. Observen que es de aquí hacia acá, aunque el ángulo lo estoy midiendo de aquí hasta acá. Para el cuarto cuadrante viene a ser la misma historia, pero siguen siendo negativas porque se mide de aquí, del origen, hasta el cruce con esta recta perpendicular. Y bueno, pues esto es básicamente lo que nos interesa. Es básicamente lo que nos interesa hablar del círculo trigonométrico. Aquí la sugerencia es tomar la idea de cómo se origina un seno, un coseno, una tangente, una secante, y cómo se esquematiza gráficamente en el círculo trigonométrico a partir de un círculo unitario. También yo lo que les sugiero es que tomen las estas direcciones que aparecen en cada una de las páginas. Aquí está para el seno y coseno sería esta página, ¿sí? Este vínculo. Para la tangente sería este enlace. Para la secante, este otro enlace. Y para la cosecante, este otro enlace. Si ustedes entran a estas páginas, van a poder practicar y ver esquemáticamente los cambios de los valores. Y bueno, pues pueden de alguna manera pueden aclarar algunas de sus dudas. También revisar las demostraciones matemáticas para justificar lo que estamos explicando. Y bueno, pues ha sido un placer hablar con ustedes de este tema. Espero que sea lo más claro posible. Y cualquier duda que tengan, pues pueden platicar con su profesor para aclarar esas dudas. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.